las minas contaminan, todas las minas contaminan. Dentro de pocos meses se cumplirán 25 años del mayor desastre ecológico del Estado, la rotura de la balsa de lodos tóxicos de la mina de Los Frailes, en Arnalcoya, Sevilla. No nos olvidamos del legado letal de un desastre que podría haberse evitado, ni de la impunidad que, un cuarto de siglo después, continúan parando a los responsables, que nunca pagaron por este crimen. Un cuarto de siglo después, el desastre de Doñana, el lobby minero se reúne en la propia Sevilla, en el Mining and Minerals Hall, para seguir manteniendo su falsa narrativa de que nos venden que la extracción de minerales es esencial, sostenible, comprometida y segura. Todavía no entendemos para quién. Este relato, auspiciado por la propia administración, choca frontalmente con la realidad que nos encontramos por toda la geografía ibérica. Minas contaminantes y explotaciones irresponsables que comprometen la salud de las personas trabajadoras, la calidad de la vida de las poblaciones próximas y la pervivencia de los ecosistemas afectados, siendo además una minería extractiva cuya producción, en muchos casos, podría sustituirse con materiales provenientes de la recuperación y reutilización de los metales. Más minería supone mayor devastación ecológica, omitir el derecho de los pueblos a decidir sobre sus propios territorios, mantener la extracción y el uso desmedido de recursos naturales y acelerar la crisis climática. Es indispensable replantearnos nuestro modelo de producción y de consumo y avanzar hacia la reducción, la reutilización y el reciclaje. Que es mentira que la minería pueda ser sostenible. No existe la minería verde, no existe la minería sostenible, que es lo que nos quieren vender con este espectáculo que están montando. Eso es mentira. No hay un solo proyecto minero en toda España y en todo el mundo que no provoque daños ambientales, que no provoque contaminación a la atmósfera, que no provoque contaminación a los ríos, a las rías, a los mares, a las aguas superficiales. Siempre contaminan. Todas las minas contaminan. ¿Por qué este contrasalón? ¿Por qué esta extracción necesaria? Bueno, la minería se ha convertido, la minería extractiva se ha convertido en uno de los mayores problemas ambientales de España y de gran parte de Europa. Vamos a hablar de la península ibérica, ¿no? Portugal también tiene un grave problema. La minería, sobre todo la de metales pesados, está explotando y abriendo minas en las que el porcentaje de concentración del metal es muy bajo, a veces ni siquiera el 1%, pero con el auge de los precios en bolsa y con la nueva tecnología que hay de extracción que permite extraer mucha más cantidad de metales en menos tiempo, pues lo que eran minas no se podían aprovechar económicamente por la baja rentabilidad, ahora sí que las explotan, ¿no? ¿Qué pasa? Que para conseguir una tonelada de litio o de tántalo o cobalto, el mineral que sea, necesitan extraer 99. Ese 99 se convierte en residuos y así a día de hoy en Europa el sector que más residuos se genera es la minería. Claro, son 99 toneladas por cada una que sacan, que quedan en balsas de lodos y que acaban por las lluvias o por los vertidos, acaban en el ecosistema, ¿no? No son inocuas, esas tierras no son inocuas, porque en la paragénesis del litio o en la paragénesis del tántalo también hay torio, hay uranita, hay metales pesados, hay cadmio, hay metales que son cancerígenos, hay metales que son radioactivos y hay toda una serie de metales que acompañan en la veta donde está ese mineral que acaban en el medio ambiente y deterioran pues, los ríos, toda la biota y acaban siendo problemas de salud pública, ¿no? Estamos presentando también un informe que se llama El boom minero, patrones e impactos de la expansión de la industria extractiva en España. Y básicamente lo que este informe viene a ilustrar es lo que estamos viendo estos días en Sevilla, que todos estos impactos, todos estos patrones, estas formas de actuar de las grandes empresas no son fenómenos locales, incidencias puntuales, malas praxis que puedan ocurrir aquí y allá.
son parte de un fenómeno sistémico, de una forma de actuar de estas grandes empresas, que venimos viendo, como digo, desde hace décadas en América Latina y que ahora estamos viendo cómo se está expandiendo en la península ibérica. La minería extractiva, como decía Cristóbal, se está expandiendo siguiendo estos patrones, con un fuerte impulso de las instituciones europeas, de las instituciones nacionales, y en este caso concreto aquí en Sevilla, de las instituciones regionales de la Junta de Andalucía, que apoyan este auge de la minería y en concreto también de la minería metálica, y que lo hacen, bueno, como ha mencionado Cristóbal, basándose en la idea de que la minería, falsos mitos, digamos, la minería puede ser sostenible, por un lado un falso mito, y la minería metálica es un elemento imprescindible para la transición energética y la digitalización, otro falso mito. Y quienes se oponen a la minería se oponen a la transición energética, nada más lejos de la realidad. En el Llano del Beal hace 30 años que la minería cesó, 30 años que no ha habido ningún movimiento minero, pero las balsas de residuos mineros y toda la contaminación que esto produce de metales pesados siguen allí. Siguen allí a escasos 15-10 metros de las viviendas y del colegio público San Ginés de la Jara del Llano del Beal. En ese mismo colegio, debido a la contaminación de una balsa que hay a 10 metros, en el patio del colegio se encontraron un nivel 1000 veces superior a lo permitido en plomo, arsénico, cadmio y zinc. En ese patio juegan nuestros niños, en ese patio se comen el bocadillo de nuestros niños. Gracias a Seprona salió a la luz en un estudio que hicieron, salieron nuestros análisis y hemos conseguido que el patio del colegio se pavimente de hormigón. No es la solución, el hormigón no es la solución, pero sí que con eso hemos evitado que nuestros niños estén en contacto directo por lo menos el tiempo durante que estén en el colegio. En este colegio un 22% de niños necesitan necesidades especiales a la hora de los estudios. Claro, dice, ¿qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver muchísimo. Los metales pesados afectan al nivel cognitivo de las personas y más aún a los que están en desarrollo y por supuesto a los ancianos. El 22%, voy a repetir, un dato que creemos que es alarmante como poco, pero no solamente con eso nos quedamos que se realizaron, gracias a la presión de la plataforma, conseguimos que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia hiciera unos estudios en sangre de la población. Por desgracia no asistió toda la gente que quisiéramos que hubiese aceptado por el miedo, ¿no?, al estigma y por no conocer el tema. Bueno, aún así, el 15% de la población dio positivo en metales pesados. Ese 15% dio positivo en el nivel de referencia de la Organización Mundial de la Salud, en la que dice que ya tiene que tener tratamiento médico para expulsar estos metales pesados, que era 5 microgramos por decilitro de plomo en sangre. Bien, aquí hemos estado de visita con nuestro pase como prensa ecologista en el Mining and Minerals Hall, el Salón Minero Internacional, en donde hemos estado asistiendo a una serie de charlas de cómo se puede mentir y mentir y mentir y mentir. Ha habido varias charlas, una de Río Tinto, en donde han estado durante prácticamente 45 minutos hablando de todos los sistemas de monitorización de las balsas, vía satélite, vía un montón de técnicas, pero claro, ninguna de ellas dicen cuál es el riesgo de estructura que tiene de que se rompa la balsa, y lo único que sí está claro es que van a monitorizar muy bien cuando se rompa, o sea, cuando se rompa va a haber muchos datos al milímetro y al minuto y al segundo de cómo se ha roto, pero no van a evitar que se rompa, porque para evitar que se rompa tienen que tomar otra serie de medidas. Después, Cobre Las Cruces ha presentado el proyecto PMR, un proyecto magnífico, minería sostenible, minería verde, pero no han dicho ni mu sobre el agua, ni mu sobre el agua, o sea, nada del brutal consumo de agua de un acuífero protegido que tiene y nada del vertido al río Guadalquivir, que lo van a hacer durante los próximos 14 años, que ya lo llevan haciendo desde 2009, y la cantidad de toneladas de arsénico, de cadmio, de mercurio, de plomo, de muchos metales pesados que van a verter al Guadalquivir. Nada de eso. Y lo último ya ha sido Mineral Fraile, la gran mina que quieren abrir para reabrir Alnarcoya, que no existe. O sea, no existe Boliden, no existe Alnarcoya, no pasó nada en 1998, ni siquiera lo citan, y sin embargo te presentan un proyecto, pues que va a ser todo economía circular, ¿no? Economía circular es que, que circula el dinero y que ellos se lo beben, ellos se lo comen, ¿no? Pero nada absolutamente sobre todo el desastre que produjo la mina de Alnarcoya en su día, y que ellos solo dicen que van a ganar mucho dinero y por supuesto lo van a dejar mucho mejor que estaba. Eso es
el MMH. Pero como que se puede resumir en dos tipos de estrategias por parte de las empresas transnacionales. Por un lado, una legitimadora, ¿no? Primero entran en las comunidades con responsabilidad social corporativa, con filantropía, con convenios con los ayuntamientos para, bueno, pues para conseguir ese crédito social, para conseguir esa aprobación social por parte de la población, ¿no? Si no funciona porque existe una oposición que no se desarticula con ese tipo de estrategia, esa estrategia más, bueno, de seducción, pues pasar a la otra estrategia, que es la estrategia de coerción. Desacreditar a los líderes y lideresas de quienes se están oponiendo, ¿no? Hacen campañas publicitarias señalando a personas concretas, desacreditándolas, ¿no? E incluso en algunos casos se plantean juicios, se plantean procesos judiciales de denuncia contra esos líderes o lideresas de las plataformas o de las resistencias. ¿Y asesinatos? En el caso de aquí no se da, pero en el caso de América Latina, por supuesto que sí, una herramienta que es sistemática, como comprueban o como han registrado varias organizaciones, una herramienta sistemática de eliminar esa oposición a los megaproyectos, en este caso mineros, es directamente el asesinato o en este caso las penas de cárcel muy prolongadas, que aquí en este caso es, bueno, pues te someten a un proceso judicial que tienes que defenderte y a unas multas que son a veces imposibles de pagar, pero no se llega a nivel de violencia, de momento, al que se llega en otros territorios como en América Latina, en África o en Asia, ¿no? Y por último, la adaptabilidad de esa empresa transnacional, ¿no? Que tiene un enfoque temporal flexible, que puede ir, ¿no? con un proyecto muy a corto plazo, solo con un objeto o con una orientación únicamente especulativa para que suba el precio de la venta de la licencia y se va, o muy a largo plazo porque le interesa, bueno, pues esa extracción, ¿no? Y es capaz de sostener procesos judiciales largos que agotan a las resistencias, bueno, pues para poder desarrollarse. E incluso, una vez que se consigue parar, ¿no? legalmente por las resistencias ese proyecto, puede ocurrir que ese proyecto quede congelado, que venga otra empresa o que el momento político sea más adecuado y se vuelve a reactivar. Lo que hicimos fue estimar la cantidad de metales que podríamos sacar de tres ámbitos concretos, que serían el reciclaje de metales presentes en vehículos, el reciclaje de metales de baterías y el reciclaje de aparatos electrónicos y eléctricos. Y usamos esas tres fuentes porque para otros muchos sitios donde potencialmente se podría, bueno, potencialmente, y sabemos muy bien que es así, se podría sacar metales, no conocemos, digamos, no somos capaces de cuantificar cuántos metales hay. Por ejemplo, lo que hablaba antes, ¿no? De estos 8.000 depósitos de residuos mineros que hay en toda Europa, o los que hay en España, que España es realmente el único país de toda la Unión Europea que tiene un inventario de balsas de residuos mineros abandonados, pero por ejemplo esos inventarios no cuantifican cuántos metales puede haber ahí o qué potencial tendrían para la recuperación, ¿no? Entonces, voy a mencionar apenas un dato de estos cálculos. Hizo el cálculo, digamos, de cuántos metales necesitaríamos, ¿no? Para esos objetivos de la transición energética y cuántos podríamos sacar de esas tres fuentes que son insignificativas, ¿no? En términos de volumen, y digamos comparar hasta qué punto se podría o no satisfacer la demanda o parte de la demanda para algunos de esos metales necesarios en esas aplicaciones con los materiales provenientes del reciclaje de metales. Como estamos en las afueras de la faja pirítica ibérica, y hoy, por ejemplo, y estos otros días en el Salón de la Minería, como lo ha rebautizado Isidoro, ¿cómo es? Mentiras de la Minería Hispánica, MMH, gran parte de esas empresas mineras y también gran parte de los legados de contaminación y destrucción ecológica causados por la minería en estos territorios de las afueras de Sevilla y de Andalucía, sur de Extremadura, Murcia, es el cobre, ¿no? Entonces, solo un dato que sale de este informe es que solo aprovechando los metales procedentes de baterías, vehículos y residuos eléctricos y electrónicos conseguiríamos cubrir el 5.814,3% de la demanda. Es cierto que para otros metales no es así, ¿no? Por ejemplo, para el neodimio sería un 60%, para el níquel un 62% y para el litio un 2,7%, muy poco. Decir que, por ejemplo, por hablar del litio en Europa,
la tasa de reciclaje de litio no llega al 1%. Entonces, un poco estos datos, estas pinceladas, sirven para argumentar y para entender una de las principales conclusiones o análisis que hacemos del problema del reciclaje de metales, que es la competencia desleal que supone la minería para que haya un despegue real, ¿no?, del reciclaje de metales. La minería, o sea, la extracción de metales primarios, ¿no?, procedentes de yacimientos mineros, deja atrás una serie de negatividades de las que hemos hablado un poco y que, digamos, no se incorporan en el precio de esos metales cuando salen al mercado. Al contrario, eso es algo que hace este informe también, digamos, que compara los impactos de la extracción primaria, o sea, los impactos de los metales primarios y los impactos de los metales secundarios. Y por el contrario, mientras, como hemos dicho, la minería, la extracción primaria causa esos impactos sobre las aguas, sobre los ecosistemas, sobre la salud de las personas, sobre los derechos sociales y laborales, la falta de reciclaje o el abandono, como muchas veces pasa, de esos residuos eléctricos, electrónicos o de baterías, causa impacto negativo. O sea, el reciclaje de metales tiene un impacto positivo y esa diferencia entre, digamos, las negatividades de uno y las positividades de otro, al final tienen que competir en un mismo mercado, ¿no? Y eso es uno de los motivos que explican, digamos, el auténtico problema que tenemos de que no hay un despegue de la circularidad. Se habla mucho de greenwashing de la minería. Hoy, por ejemplo, en el Salón Minero, no, ahí todo el mundo habla de circularidad, ¿no? Pero claro, la circularidad ha pasado a ser, igual que en su día fue la sostenibilidad o la etiqueta verde, otro elemento más para el lavado de cara de una minería que, sin embargo, esa extracción primaria y esa competencia desleal es uno de los principales motivos por el que el reciclaje no despega. De todas formas, reciclaje es una de las R's famosas y este informe presenta una batería grande, documentada, de medidas y de propuestas de carácter, algunos técnico, otras de carácter más político, algunas de las cuales tenéis ahí resumidas y que van desde, voy a mencionar algunas porque creo que son interesantes para esa reflexión, como que, digamos, por reglamentos, a través de las leyes, se establece el contenido mínimo obligatorio en metales secundarios en los productos, el tema del diseño de productos para facilitar el reciclaje, ¿no? Al final, muchos, si pensamos en los móviles, en otros ponen las lavadoras, son productos que no están diseñados ni para la reparabilidad, o sea, es muy difícil reparar estos productos, pero también uno de los problemas que nos trasladó la industria, el sector del reciclado, con quien estuvimos trabajando de cerca para que nos dieran su feedback, es que hay un problema enorme de infrarreciclaje o de downcycling, que se dice en inglés, porque de los metales que, por ejemplo, hay en un teléfono móvil, se pierde una enorme parte porque no están diseñados ni para la reparabilidad, digamos, a través de diseños modulares, pero tampoco para el reciclado, ¿no? Y eso es uno de los problemas que podría ser abordado políticamente a través de normativas, propuestas de etiquetado obligatorio de contenido reciclado y también de etiquetado obligatorio en términos de la reciclabilidad o la reparabilidad de productos. Bueno, hay mucho tipo de medidas, digamos, sobre diseño de productos, hay medidas fiscales, digamos que hay uno que le llamamos impuesto sobre el daño y valor añadido de los productos, porque, como hemos visto, las negatividades de la minería no se reflejan en ese producto y el uso de metales secundarios o primarios no tiene ningún tipo de repercusión fiscal. Bueno, pues ahora tenemos un espacio para las plataformas que quieran compartir un poco. Llevamos ya unos días con el contrasalón, entonces hemos escuchado alguna gente que ha venido desde diferentes partes del Estado español y portugués a contarnos su experiencia de activismo y de luchas locales. Entonces, bueno, este espacio está aquí para si lo queréis aprovechar. No sé si hay algún miembro que quiera intervenir brevemente, si es posible. Hola, buenos días. Yo soy Elvira, de la plataforma No a la Mina de Cañaveral, al igual que mi compañero y la compañera que hemos venido.
Nosotros estamos luchando, bueno, trabajando porque no pongan allí la mina de litio, al igual que otra que hay en Valdeflores, en Cáceres. A ver, nosotros nos encontramos con bastantes problemas, como puede ser que hay poquita gente en los pueblos, que son gente mayor y que no hay empleo. Entonces ese es el principal problema que nosotros encontramos, ¿no? Está a punto de salir el permiso de explotación y entonces la plataforma está personada en el expediente, pero nos han dicho no al acceso a la información. Esto quiere decir que en realidad la opacidad que hay de la administración con la población civil, ¿no?, con la población, digamos, crítica, es que no te dejan acceder a la información, ¿no? Somos menos de 20. Ahora mismo, los guardias de seguridad de la Universidad de Sevilla intentan expulsarnos del exterior de la Facultad de Historia, donde estamos realizando un acto organizado por profesores de la propia universidad. La Universidad de Sevilla quiere expulsarnos. Pero usted que entiende. Pero usted que entiende. Yo, en la clase, ¿por qué tengo yo que hacer esto en la clase? Vamos, hombre. Democracia en la universidad. Democracia en la universidad. Democracia en la universidad. ¡No a las minas! 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 ¡Las minas son las minas! ¡Las minas contaminan! 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 ¡Las minas contaminan!